Isaura Cecilia García ya se encuentra con nosotros, a quien me da mucho gusto saludar. Doctora, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, aquí muy contenta, ya sabes, el lunes, listísima para platicar con ustedes de comida, de tradición, de cultura, de transformaciones alimentarias. Desde temprano para abrir el apetito, doctora. Pero hoy vamos No, a por platicar, supuesto. tenemos una excelente noticia por parte de usted, un libro que cuyo título da mucho de qué hablar, Transformaciones en la alimentación contemporánea. Platíquenos un poquito, vamos a iniciar este libro, ya de quién es y vamos entrando en contexto. Bueno, buenos días primero, entonces les cuento un poquito. Este libro surge, lo tuvimos en 2019 en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el Quinto Coloquio Nacional de Antropología y Etnografía de la Alimentación. Ahí estábamos hablando de diálogos, pero lo que encontramos fueron transformaciones, ¿no? Junto con la doctora Elia María del Carmen García, Méndez García, estuvimos platicando sobre cómo llevar a cabo justamente los resultados pues, de la Doctora, yo creo que vamos a investigación. hacer Sí. un espacio. Tenemos mucha interferencia en la comunicación con usted. No sé si se pudiera mover o conectar y volver a conectar nuevamente para restablecer la conexión, porque no se está entendiendo lo que nos está platicando. Mientras esperamos unos segunditos. ¿Le parece, doctora, para regresar con usted y ahora sí a ahondar sobre el libro del que usted nos estaba platicando? Transformaciones en la alimentación contemporánea. Mientras, déjeme comentarle, hoy es el Día del Turismo y fue la Organización Mundial del Turismo quien decretó en 1980 precisamente un 27 de septiembre como fecha para celebrar el Día del Turismo en todo el mundo. Cabe señalar que la fecha del Día Mundial del Turismo se relaciona con el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial de Turismo. Esto que fue el 27 de septiembre también, pero de 1970. Así es que, bueno, a todas las personas que están involucradas en todo el sector turístico y que trabajan alrededor de este sector, pues un abrazo y una felicitación a todos ellos. Quiero recordarles nuestras redes sociales por donde usted nos puede seguir. Son a través del Facebook de TV WAP, el Facebook de Radio WAP, o bien puede sintonizar la frecuencia universitaria 96.9 de FM por TV WAP el 18.1 y que esto es por televisión abierta y por Megacable el 118. A partir de las 9 de la mañana estaremos saludando y también nos podrá escuchar a través de Tehuacán y de Chignahuapan. Las frecuencias son 93.9 y 104.3. Vamos a ver si ya se encuentra nuevamente la doctora. Bueno, mientras vamos a hacer una entrevista con Lupita Huerta, quien ya se encuentra conectada con nosotros, porque próximamente tendremos una actividad. Bueno, de hecho, tengo entendido que empieza hoy una actividad. Lupita, ¿cómo estás? Te saludo. Bienvenida, muy buenos días. Hola Angélica, muy buenos días. Qué gusto Muchas escucharte, Lupita. Sí, es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el día de hoy comenzamos el tercer Congreso Internacional de Enfoque Intercultural. Estamos muy contentos porque, bueno, además de que es, por supuesto, nuestra primera emisión virtual, recibimos un buen número de ponencias, fueron 60 ponencias las que se van a estar presentando en diversos ejes: territorio, identidades, educación, violencia, cuestiones de género, en fin. Además, el tema de este congreso ahora es diversidad de las diversidades y vamos a tener 10 mesas de trabajo. Vamos a contar además con 4 conferencias magistrales que están muy interesantes y que les invitamos a que las escuchen. La primera, que es la del día de hoy, es con la doctora Julieta Espinosa, que se llama Mutilar o Pensar la Violencia, herramientas e instrumentos. El día de mañana tendremos otra conferencia magistral, igual a las 9:30 de la mañana,
con la doctora Patricia Safa Barraza, que se llama Mujeres en Transición, Identidades de Género en Tensión y Familias. Entonces, esa es una segunda conferencia magistral. La tercera conferencia magistral nos la otorga la doctora Giselle Moura, los retos de la interculturalidad en el contexto de la pandemia, y finalmente, el 30, la doctora María Elisa Vázquez nos va a presentar Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México. Entonces, como verás, es un programa que justamente muestra esto, mucha diversidad y que pues nos invita a reflexionar sobre la interculturalidad. Fabuloso, Lupita. Oye, ¿y por dónde podemos estar presentes en todas estas conferencias magistrales? Supongo que son en línea. ¿Hay algún contacto, algún link donde podamos conectarnos? Claro que sí, esto es muy importante. El acceso es absolutamente abierto porque se va a estar transmitiendo vía Facebook y también en el canal de YouTube de la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales. Ambos links están en www.risei.org, pero de todas formas, bueno, seguramente en nuestra Facultad de Filosofía y Letras vamos a estar retransmitiendo estas sesiones, y también en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Morelos, que es donde ahorita es la sede de la organización de este congreso. ¿A quién va dirigido? ¿A qué público, Lupita? Está dirigido a personas interesadas en temas de interculturalidad, de diversidad cultural y de diversidad social también, ¿no? No, digamos, estudiantes de licenciatura, pero también personas de la sociedad civil y personas que trabajen o laboren en entidades administrativas o gubernamentales, y por supuesto personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil y que están muy vinculadas con distintos aspectos. Vamos a tener mesas que abordan cuestiones, sí, casi siempre se piensa que la interculturalidad está dirigido a los pueblos originarios, pero no única ni exclusivamente, sino que está dirigido de manera mucho más amplia. Entonces tiene que ver con campesinado, tiene que ver con territorios, urbanidades. Esta cuestión de la violencia, por ejemplo, también atraviesa por muchas diversidades y nos atañe prácticamente a toda la sociedad. Perfecto. Pues Lupita, estaremos pendiente a partir de este día que ya iniciaron todas las actividades. Enhorabuena, que tengan mucho éxito. Te mando un abrazo, Lupita. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta. Que estés muy bien. Gracias, al contrario, Lupita, igualmente para ti. Ella es Lupita Huerta, es editora de Grafilia, es la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí, de nuestra casa de estudio. Y bueno, ahora sí, vamos a ir, ya está lista la doctora Isaura Cecilia García. Doctora, ya estamos de regreso. A ver si en este equipo se escucha mejor, yo espero que sí. Bien, muy bien, doctora, Sí. se escucha Muy bien, bien. se escucha bien. Bueno. Ahora sí, iniciaremos con la plática del libro, lo retomaremos, Transformaciones en la alimentación contemporánea. Sí, te decía que esta es una idea que tuvimos la doctora Elia María del Carmen Méndez García y tu servidora, y que fue producto justamente de los diálogos que llevamos a cabo en el 5º Coloquio Internacional de Antropología y Etnografía de la Alimentación, que llevamos a cabo en 2019. A partir de esto hicimos una convocatoria y pues resultado es este trabajo que vas a encontrar, que de alguna manera pues refleja los ejes que nos están preocupando de una manera muy intensa, ¿no? Evidentemente el vínculo principal es la sociedad, la cultura y la alimentación, lo cual implica considerar no solamente la mirada antropológica, sino también la mirada sociológica, la mirada nutricia, es decir, nos acercamos un poquito a este intersticio, a esta interacción, este centro, pues, donde la alimentación es el problema, fenómeno, de alguna manera proceso que se encuentra enfrente, y desde esta
perspectiva empezamos a generar tres ítems para este libro, ¿no? Hablar de lo que sucede con la alimentación contemporánea, una alimentación en crisis que se encuentra desde los cambios que tuvimos en el siglo XX, hablando de esta transformación de nuestra cultura tradicional, de nuestro sistema tradicional, a lo que tenemos ahora, que tiene que ver mucho con la industria alimentaria, que depende de la industria alimentaria y pues de los conocimientos que no tenemos a veces de lo que comemos, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos y llevamos a cabo estos ejes. Uno sobre la cuestión crítica de la alimentación y esta contradicción con la comida de pobres, y este otro pues, se relaciona al rescate de la cocina, de las tradiciones y costumbres en Colombia, en Chiapas y incluso en la zona lagunera de Xochimilco. Empezamos ahí a convivir y a darles un panorama justamente rico y sabroso de lo que se puede consumir, digamos, por lo menos con un tamal, con el tamal de piangua o con el molito en Oaxaca, o los tres moles de Oaxaca, o el mole chiapaneco zoque, ¿no? Que más bien es de la cultura zoque, que nos ha revivido algunos, incluso ingredientes y sabores muy, muy ricos, ¿no? Y en este sentido también le aportamos un poco al plato del buen comer y le aportamos un poquito al conocimiento sobre el umami, que es el glutamato monosódico. Entonces, bueno, de alguna manera estos sabores que se han insertado para exaltar los sabores que de por sí tienen la comida y que podamos consumir un poco más, ¿no? Entonces, ahí les damos un panorama que va desde la historia, la sociología, la antropología y la alimentación, pues prácticamente en estos sentidos, ¿no? Y bueno, pues ya estaremos preparando también el siguiente libro que después les contaré, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna otra pregunta o le puedo seguir. Bueno, acá yo le preguntaría, ¿de cuántas páginas estamos hablando que fue la elaboración de este libro y dónde lo podemos encontrar? ¿Es un libro impreso o, o en las dos versiones, también impreso y digital? ¿Cómo es? Eh, Está en las dos versiones, impresa y digital. Entonces, lo vamos a poder encontrar en las librerías de la Facultad de Filosofía y Letras, en cuanto nos abran, ¿no? Porque ya llegó la impresión, pero falta esta cuestión de la venta y que podamos tener al público. Mientras tanto, ya está en las páginas de la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de publicaciones, libros. Ahí lo podrán encontrar. Ya es un libro digital y que se está difundiendo de manera intensa, incluso de la Asociación Iberoamericana de Antropología de la Alimentación ya lo tienen también por allá. Es un libro que tiene una alta difusión porque se hizo de manera latinoamericana, ¿no? Hay participaciones de Colombia, hay, digamos, que nos han apoyado para la dictaminación en España, en Argentina. Entonces yo creo que es un libro que deberían de leer porque nos habla justamente de cómo logramos, cómo llegamos a lo que estamos, pero sobre todo reflexionar sobre la situación crítica en la que se encuentra nuestra alimentación y los lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que es Xochimilco, Chiapas, nos da una perspectiva tanto nacional como internacional de la comida latinoamericana. Yo creo que les va a interesar mucho, es muy sabroso a veces leer sobre la cocina en diferentes aspectos, pero también entenderla como un problema, como un fenómeno social y un proceso en el que debemos de encontrar pues investigaciones y además aportar hacia el patrimonio, aportar a la seguridad alimentaria, aportar en todos los sentidos. También hacemos un trabajo que va ahí muy interesante hacia el plato, entre el plato, el pozole y la política pública, que a mí me parece muy importante retomar pues la idea de que lo que comemos no solamente es producto de nuestras culpas, también es producto de la política pública, de la seguridad alimentaria, de las situaciones en las que nos encontramos en forma, digamos, en forma cotidiana, ¿no? Que también dependen de lo que encontramos en el mercado, en el supermercado y en donde adquiramos nuestros alimentos, ¿no? Es decir, tenemos que entender un poquito que nuestros consumos alimentarios también tienen que ver o fundamentalmente tienen que ver con lo que hay de oferta alimentaria, la política alimentaria,
junto con nuestro propio gusto y placer cultural alimentario. Es en este sentido donde las maestras que nos acompañan, como la maestra María Los Ángeles Palma, la maestra Giovanna Buenarrona Morales y el doctor Mario Ortega Olivares, la doctora Elia María del Carmen Méndez García, la maestra María del Rosario, que es excelente nutrióloga, y pues también la maestra Alejandra Berenice de la UNAM, que nos aporta justamente un análisis histórico interesante y comparativo sobre el plato del bien comer, ¿no? En este sentido, pues, son 8 artículos, y estos 8, bueno, después de una selección como de unos 19, 20, pudimos llegar a esta parte y también a un número de grafilia que después les voy a estar comentando, donde también escribimos sobre la alimentación y diferentes características al respecto, ¿no? Aprovechamos también para enviarles cordial saludo a todos nuestros autores. Sí. Por supuesto, porque es un esfuerzo realmente importante. Ya el hacer un libro es difícil, ¿no? Requiere mucho empeño, investigación, es mucho trabajo previo. Nosotros ya lo vemos una vez impreso, ¿no? Entonces ya lo ves Sí. muy bonito. Pero para llegar a ese punto, realmente sí sabemos lo que es el esfuerzo, ¿no? El tiempo. Y todavía la coordinación entre tantos autores que van aportando y van enriqueciendo todo este contenido, realmente es de valorarse. Oiga, doctora, y yo le quería preguntar, hablaba usted hace unos momentos que hacen aquí una analogía de la historia del plato del buen comer. ¿Cómo se ha ido transformando y qué evoluciones se han ido presentando? Si hacemos, nada más si nos da aunque sea un adelantito. Un balance rápido, ¿no? Bueno, la situación alimentaria cambió en nuestro país a partir de la década de los 30, 40 y hacia adelante, cuando participó ya la industria alimentaria y estas ideas evolucionistas de la higiene, de la pasteurización, de la conservación de los alimentos y sobre todo que comienza a crecer nuestra población, ¿no? Entonces, llevar alimentos a una población tan grande, pues cuesta trabajo y ya requiere de una industria, tanto en el campo mexicano como en el procesamiento de los alimentos, ¿no? Por una parte. Entonces, además hay una transformación ideológica, que eso es muy importante porque de alguna manera nos cambian la idea de que el maíz y empezamos a hablar del pan, nos cambian la idea del pulque y empezamos a hablar de la cerveza, cambiamos un poco del agua peligrosa que nos causa enfermedades y empezamos a hablar justamente de las aguas embotelladas, dulcificadas, gasificadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un fenómeno de transformación alimentaria. Otro viene con las azúcares, pensando que el azúcar no solamente era energético, no, sino que aportaba muchos nutrientes a nuestro cuerpo y realmente no aporta nada, y eso lo sabemos ahora. Pero también no había investigación sobre los alimentos. Entonces tenemos que llegar a los años 60, 70 con un crecimiento poblacional enorme donde se requiere mayor y mayor alimentación. Hoy sabemos que más o menos más del 90% del maíz y de muchos alimentos básicos los tenemos que importar. Tenemos que importar el huevo que comemos, tenemos que importar muchas cosas que antes se producían en nuestro país. ¿Sí? Sin embargo, también damos hacia afuera gran cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, por una parte es eso, por otra parte, las investigaciones en la alimentación y por otra parte que en las últimas 2 décadas nos hemos convertido en un país obesogénico, ¿no? Que somos el primero en obesidad infantil y bueno, primero, segundo lugar y lo disputamos con los Estados Unidos, pero la situación ahora ya se entiende como una pandemia terrible tanto sobre los niños como sobre la gente con esta forma pues en la que hemos comido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que transformar la alimentación, regresar y revalorar nuestros productos, tratar de que un poquito seamos pues más auténticos en términos de menos procesamiento de nuestros alimentos. A eso nos referimos. Mejores alimentos, menos procesados, con menos conservadores, menos, de alguna manera que nos ayuden a mejorar nuestra situación alimentaria cotidiana.
Es en este sentido el llamado en el que les hacemos, ¿no? Y ese es un punto muy importante, doctora, porque desgraciadamente los índices, como usted dice, de obesidad cada día están creciendo por todos los vicios que ya traemos arrastrando desde hace mucho tiempo y que desgraciadamente no los puede uno cambiar de la noche a la mañana y luego también no pone uno de su parte, que eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, este libro también puede ser una guía de reflexión. Puede empezar puede ayudarnos a reflexionar y a pensar un poquito en nuestros alimentos tradicionales, o no tradicionales, sino más naturales, ¿no? Que consumamos un poquito menos procesado y más natural, un poco más de agua, de frutas, puedes consumirla, pero sin azúcar, ¿no? En realidad tenemos un paladar, este umami, que es el glutamato monosódico, que lo consumimos para ensaltar los alimentos, lo tenemos, está en nuestra lengua, está ahí, uno de los artículos nos lo manifiesta. Entonces, ese realzar de nuestra comida, pues solo requiere que activemos ese tipo de elementos para el gusto. Entonces, creo que así podríamos mejorar un poquito, ¿no? Aprender otra vez a qué saben los alimentos. Simplemente prueba un jitomate de tu casa con un jitomate de afuera. A lo mejor empiezas a sentir la falta o la falta de algunos productos, de algunos elementos y cómo saben de ricos los otros, ¿no? El problema es que no tenemos un campo suficiente, que nuestro campo está abandonado, que no hay unas políticas públicas que nos puedan servir para poder regenerar el campo, la composta, volver a trabajar en la agroecología y todo eso todavía falta muchísimo. No es solamente cambiar el hábito alimentario del sujeto que tenemos aquí enfrente, sino cambiar la estructura de la alimentación en México, que eso es mucho más fuerte, requiere de política pública, requiere entender la seguridad alimentaria, valorar nuestros productos, la milpa como un sistema complejo, o sea, mucho más que solamente decirles, bueno, podemos hacer algo poquito en nuestras casas, pues sí, consumir más agua, más productos naturales y no procesados. Desde ahí podemos empezar. O algunos estábamos comentando con Ricardo justo de que ya había algunos alimentos que vienen envasados al alto vacío. Eso es diferente a alimentos que vengan con conservadores. Entonces, claro. ahí varía muchísimo. Y pues, podemos doctora, empezar con eso. A lo mejor necesitamos alimentos, pero que estén ahí al alto vacío, ¿no? Claro, este es un inicio Sí, de reflexión y pues invitar a todos nuestros radioescuchas, a nuestro televidente que adquiera, que vea, que ingrese para que busque este libro, Transformaciones en la alimentación contemporánea. Muchas gracias, doctora. Le mando un abrazo y muchas gracias por este momento de reflexión.